Buenas noches con todos. Nuevamente estamos aquí en el curso para tratar sobre un tema que, bueno, realmente son dos temas que vamos a abordar en estas 2 horas de clases. Es un tema bastante común, bastante frecuente en lo que respecta a la patología de la embarazada. Vamos a empezar con lo que es la amenaza de parto prematuro, una patología que se ve frecuentemente en las salas de emergencia. Su manejo, su medicación, la cual se utiliza en estos casos y sobre todo la forma de prevención en este tipo de patología. Vamos a empezar. Creo que ahí sí se ve la pantalla. Creo que sí estoy compartiendo la pantalla. Ya. Bueno, lo que vamos a conversar un poco en esta noche es acerca del trabajo de parto pretérmino. Como ya les indiqué, es una de las patologías más frecuentes, sobre todo en nuestro medio. En lo que respecta a los objetivos que nos hemos trazado para esta charla, vamos a tratar de definir lo que es el trabajo de parto pretérmino, describir lo que son los factores de riesgo del trabajo de parto pretérmino, vamos a discutir la evaluación inicial y el manejo del trabajo de parto pretérmino y discutir acerca del uso de algunos agentes tocolíticos en la actualidad y los que disponemos en nuestro medio. Entonces, tratemos de definir lo que es el trabajo de parto pretérmino. Se define como el nacimiento de un bebé antes de las 37 semanas de gestación. Entonces, ¿cuándo sabemos que una paciente está en trabajo de parto pretérmino? Cuando esta paciente presenta contracciones uterinas, por lo menos de 3 contracciones en 30 minutos, acompañados por cambios cervicales. Es decir, ese cuello debe tener un borramiento o también, o sería ahí una dilatación. Esto ocurrido antes de las 37 semanas. Ese es el concepto o la definición de lo que es el trabajo de parto pretérmino. Diferente de lo que es una amenaza de parto pretérmino, que también es muy frecuente, sobre todo en la consulta. La amenaza de parto pretérmino, en esta no existe modificaciones cervicales, no hay dilatación, no hay borramiento, pero sí hay contracciones uterinas. En lo que respecta a la incidencia, sabemos que en los Estados Unidos la incidencia de trabajo de parto pretérmino es más del 11% del total de los embarazos. Una gran proporción de admisiones en la unidad de cuidados intensivos neonatales está directamente relacionada con el parto pretérmino y continúa siendo una de las causas principales de la morbilidad y mortalidad neonatal. De ahí su importancia, de ahí la importancia en que tratemos sobre todo de prevenir, ya que como veremos en las diapositivas siguientes, a veces el tratamiento es un poco restringido en lo que respecta a cuando ya se ha instaurado un trabajo de parto pretérmino. El trabajo de parto pretérmino es responsable del 50% de partos pretérminos, o sea, eso refiriéndonos a que si se instauró un trabajo de parto pretérmino es muy difícil que no termine en un parto, o
sea, que no termine en un nacimiento de un niño pretérmino. Entonces, esta tabla que he traído es bastante importante porque vamos a tratar de enfocarnos en lo que son los factores de riesgo y de esta tablita, pues, obviamente, tratar de ver la forma de prevenir el que se instaure un trabajo de parto pretérmino. Los factores de riesgo del trabajo de parto pretérmino pueden ser nacimientos pretérminos previos. Se ha visto que madres que han tenido partos prematuros en sus embarazos anteriores, pues, pueden tener también, o hay una predisposición para que en el embarazo actual tenga amenaza de parto pretérmino e inclusive un nacimiento de pretérmino, del bebé en pretérmino. La ruptura prematura de membranas es una causa, yo creo que la más importante en lo que respecta a la labor de parto pretérmino, o sea, desencadenar una labor de parto pretérmino. La edad, ¿no es cierto?, se ve más en adolescentes, en los dos extremos, de adolescencia y edad materna avanzada. El nivel socioeconómico bajo, la raza, ¿no es cierto?, tasas de afroamericanas desproporcionalmente, hay tasas desproporcionalmente altas en pacientes americanas. Parece que no se comparte la pantalla. Buenas noches. Sí, doctora, lo que pasa es que la pantalla no se visualiza lo que está exponiendo. Ah, ya, muy bien, muy bien. Bien, por eso justamente les decía, para poder coordinar, quería saber si se compartía, pero ya lo voy a ver. Ahí sí se logra ver. Si alguien me confirma, por favor. Buenas noches, sí, doctora, se ven las diapositivas. Ok, gracias, perdón, alguna cosa estuvo fallando. Ya. Estábamos hablando acerca del riesgo del trabajo de parto pretérmino. Habíamos hablado acerca del nacimiento de un pretérmino previo, o sea, en embarazos anteriores, donde la mamá tuvo parto prematuro, puede volver a presentarse en el embarazo actual, igual que nazca prematuramente. La ruptura prematura de membranas pretérmino, eso quiere decir que en el caso de que hubiera ruptura, pues en niños pretérminos, en fetos pretérminos, pues obviamente va a haber una incidencia mayor de parto pretérmino, porque generalmente cuando ya se rompen las membranas, pues ese niño normalmente tiene que salir por el riesgo de la infección. La edad, decía que en las edades extremas, por ejemplo, adolescencia, en las madres adolescentes y en la edad materna avanzada, el nivel socioeconómico bajo, refiriéndonos con esto a los niveles nutricionales de ciertas poblaciones que generalmente son bajos en nutrientes, lo cual también puede ocasionar una parto prematuro. La raza, decía que la tasa en afroamericanas es desproporcionalmente alta. Infecciones maternas, y de ahí vienen todas las infecciones, como son la bacteriuria asintomática, la pielonefritis no tratada, muy importante y muy común en las embarazadas, infecciones del tracto genital como vaginitis, vaginosis,
producidas a veces por hongos o inclusive la más común es por bacterias. Sífilis, gonorrea, clamidia, infecciones de transmisión sexual, infección por estreptococo grupo B a través de lo que son la ruptura prematura de membranas, lo que habíamos dicho, la vaginosis bacteriana, sobre todo producida por Gardnerella vaginalis, el Ureoplasma ureolyticum, Mycoplasma hominis y tricomonas vaginales. Es un poco controversial su relación con el trabajo de parto pretérmino, sin embargo, se lo considera como un factor de riesgo. Otras infecciones sistémicas como neumonías, malaria, fiebre tifoidea, altura uterina aumentada, por ejemplo, los gemelitos, los gemelos o embarazos que tengan polidramnios. Polidramnios. El trauma materno, accidentes de tránsito, violencia física y otras complicaciones del embarazo como son los desprendimientos y complicaciones quirúrgicas como la apendicitis en el embarazo, la incompetencia cervical, pacientes que han tenido, por ejemplo, antecedentes de dilataciones o curetajes en antiguos embarazos, que han quedado con una incompetencia cervical, las anomalías uterinas, úteros bicornes, los leiomiomas uterinos o la miomatosis uterina de gran desarrollo que pueden provocar también labores de parto pretérmino. Esos son algunos y creo que la mayoría de los factores de riesgo que pueden ocurrir o que pueden influir en una labor de parto pretérmino. Entonces, hablemos algo sobre la prevención. La dificultad en cambiar muchos de los factores de riesgo, tales como el nivel socioeconómico, por ejemplo, lo que vimos, la edad, la raza y los problemas estructurales uterinos, pues hace que no podamos hacer mayor cosa en lo que respecta a prevención de los factores que no se pueden cambiar, como los que acabo de mencionar. Pero sí en algunos otros o en la gran mayoría, pues podríamos influir para que podamos perdón. Bueno, las pacientes en riesgo de trabajo de parto pretérmino se les debe enseñar los signos de peligro, que incluyen las contracciones uterinas, dolor lumbar, sangrado, pérdida de líquido y aumento de flujo vaginal. Entonces, diciendo con eso de que, si bien es cierto, algunos factores de riesgo no pueden ser modificables, es la palabra, pues podemos a nuestras pacientes enseñar a estar pendiente de lo que son los señales de peligro, ¿no? Que pueden conllevar a una labor de parto pretérmino instaurada. Dentro de ellas las que acabo de mencionar, o sea, si empieza a tener contracciones uterinas frecuentes, si existe un dolor lumbar que no puede explicar o que ya está intenso, si existe la pérdida o la salida de líquido o de sangrado y aumento en lo que respecta a las secreciones vaginales que puedan considerarse anormales, ¿no? Esas secreciones que puedan tener mal olor o que puedan producir molestia vaginal, tipo prurito o edema de vulva, por ejemplo. A ver, parece que se quedó la diapositiva. Ahí estamos. También es importante orientarlas, como ya dijimos, sobre los factores de riesgo en lo que respecta a los hábitos, por ejemplo, el dejar de fumar, el uso o el abuso, mejor dicho, de sustancias, el tratamiento de complicaciones médicas que aumentan la probabilidad de nacimientos pretérmino, por ejemplo, situaciones de hipertensión arterial crónica o diabetes mellitus, o sea, pacientes diabéticas ya diagnosticadas. El uso de monitoreo uterino en casa ha demostrado casi no tener ningún beneficio. Antiguamente se enviaba a monitorizar la paciente cuando presentaba contracciones en su casa, o sea, de forma clínica se podría decir, ¿no es cierto?, tocando su abdomen
y viendo si se contraía o se ponía dura la barriga para obviamente saber cuántas contracciones presenta en 10 minutos. Casi ya no hay mayor beneficio, pues entonces la evaluación se hace mejor haciendo hospitalariamente o a través de un monitoreo fetal, por ejemplo, para determinar las contracciones uterinas. La evaluación del tamaño cervical es por ultrasonografía o por una ecografía transvaginal, es una herramienta muy útil para predecir lo que es el parto pretérmino y parece proporcionar un apoyo muy importante diagnóstico. Eso es lo que hasta el momento nos ayuda, por ejemplo, en el caso de embarazos de gemelos, gemelares, pues medimos o hacemos lo que nosotros llamamos la cervicometría, que significa medir el tamaño del cervix, ¿no es cierto?, de orificio cervical externo a interno. Esta medida nos va a dar un pronóstico o un diagnóstico inclusive seguro acerca de si esa paciente tiene o no tiene riesgo de un parto pretérmino. Aquí, por ejemplo, nosotros vemos ecográficamente un cervix, ¿no es cierto?, de donde se está midiendo orificio cervical externo hasta orificio cervical interno. Eso es lo que nosotros llamamos la cervicometría y se lo realiza principalmente entre las 18 a 24 semanas como un factor predictorio de un parto prematuro. Entonces, ¿en qué pacientes nosotros vamos a utilizar este examen o esta valoración? Entonces, son pacientes candidatas, justamente las pacientes que habíamos mencionado que están con factores de riesgo. Entonces, esa paciente con embarazo gemelar, esa paciente con polidramnios, son las candidatas para realizarse una cervicometría y actualmente constituye una forma muy segura o muy altamente específica para determinar si nuestra paciente necesita tener más cuidado o necesita inclusive hacer un tratamiento profiláctico, como ya lo veremos, o estar pendiente, más que todo, muy pendiente de sus controles prenatales. Entonces, ¿qué decimos? La cervicometría es la evaluación sonográfica transvaginal de los cambios en el tamaño, en la dilatación y el borramiento cervical. Es mucho más exacta que un examen digital inclusive y obviamente menos perjudicial. Cuando se realiza en pacientes con signos y síntomas de trabajo de parto pretérmino, ha demostrado que produce una información predictiva acerca de la probabilidad y proximidad del parto. Entonces, ¿cómo valoramos? Un tamaño cervical de 18 a 30 milímetros tiene una sensibilidad para el nacimiento pretérmino de 68 a 100% y una especificidad entre 44 a 79%. La dilatación se puede definir por ultrasonido también como cualquier forma en U o V del orificio interno, un ancho en el orificio mayor de 5 milímetros o un largo sobre el borde lateral mayor a 3 milímetros. Ya lo veremos en una gráfica aquí. El famoso signo del embudo, ¿no?, en donde podemos nosotros observar que está proyectándose ya el líquido amniótico sobre el cuello, pues en forma de que se está abriendo. Entonces aquí podemos ver el ancho del túnel. Es una valoración, ¿no? La valoración del cuello, una fórmula. La longitud del túnel, la longitud funcional. Entonces nosotros valoramos y puede ser como un valor predictivo de amenaza de parto pretérmino o signo de parto, de labor de parto pretérmino. Así nos dice un estudio randomizado realizado por Hub que ha demostrado que, perdón, esta es diapositiva, ahí estamos. Esa no corresponde. La fibronectina fetal es se ha estudiado la fibronectina o la detención de la fibronectina fetal, un agente muy importante en las secreciones vaginales entre las 24 a 28 semanas de gestación, para ver si esta prueba puede predecir el nacimiento pretérmino y en algunos lugares se está utilizando todavía.
Entonces, la sensibilidad de esta prueba en estudios previos está en 67.5% y la especificidad en 90.3%. El valor predictivo positivo en 79.4% y el valor predictivo negativo en 83.3%. Como vemos, la prueba tiene una alta especificidad. Sin embargo, si comparamos con la cervicometría, pues la cervicometría es bastante más específica, ¿no? En lo que respecta al diagnóstico y al valor predictivo. La fibronectina fetal tenemos que saber qué es una glicoproteína extracelular producida por muchos tipos de células del cuerpo y su función es la unión celular. Es una sustancia muy parecida a la goma, que también juega un papel importante en la fijación de la placenta al adhesivo. Entonces, normalmente suele estar presente en embarazos tempranos y luego disminuye en cantidad, de manera que no es detectable a las 20 semanas de gestación, pero posteriormente puede reaparecer fugazmente antes del inicio del trabajo de parto. A las 24 a 28 semanas de gestación, las mujeres tienen un resultado positivo de fibronectina mayor o igual a 50 nanogramos ml y un cervix corto, menor o igual a 25 milímetros, han demostrado estar en un riesgo sustancialmente incrementado de parto pretérmino espontáneo. Entonces, de acuerdo a estos valores, es lo que se maneja como un factor a favor de que esa paciente pueda estar en un parto o que pueda desarrollar, mejor dicho, un parto pretérmino. Entonces, en algunos lugares se está usando todavía la fibronectina fetal como un factor predictivo de parto pretérmino. Vamos a hablar acerca de lo que es el manejo. Entonces, si yo tengo a mi paciente que está en labor de parto pretérmino, pues tengo cómo la manejo. Vamos obviamente es muy importante la hidratación y el reposo en cama, son los primeros pasos. Lo tradicional, ¿no? Si una paciente llega con labor de parto, pues es un embarazo pretérmino, pues tenemos que hidratarla y colocarla en reposo en cama, ¿no? A pesar de que generalmente no hay evidencias sólidas de que apoyen este manejo. Sin embargo, eso es lo que tradicionalmente lo hacemos. La hidratación usualmente se realiza con un bolo endovenoso de 500 a 1000 de lactato de Ringer en 1 hora, seguido de una infusión continua a una frecuencia de 125 ml hora. Ese es el manejo que se hace, el manejo común, ¿no? En las instituciones hospitalarias. Y podemos hacerlo también en las unidades en primer nivel, por supuesto. Se prefiere utilizar lactato de Ringer porque expande el volumen y eso va a ayudar a mejorar el flujo sanguíneo materno y obviamente con consiguiente mejora del flujo sanguíneo fetal. Inclusive el lactato de Ringer también se utiliza para reanimación fetal en caso de monitoreos que se encuentren con categoría 2, o sea que no están muy reactivos, pues la indicación es reanimar al feto con una infusión de 1000 de lactato, inclusive un bolo, y poner a la paciente en decúbito lateral izquierdo. Eso ha ido muy bien para mejorar esos registros tocográficos, inclusive para controlar lo que es las contracciones uterinas. Se debe tratar cualquier condición subyacente que pueda haber predispuesto a la paciente al trabajo de parto pretérmino. Obviamente, si es una paciente que está con una infección de vías urinarias, obviamente tenemos que tratar pues esa infección. Si la paciente tiene infección, tenemos que tratar, inclusive iniciar antibiótico terapia inmediatamente. Luego de la toma de un cultivo, pues, o de un cultivo, si esa paciente tiene alguna infección vaginal, pues, también tratar su problema. Se debe iniciar antibióticos para la infección por estreptococo del grupo B si la paciente tiene los criterios discutidos ya más posteriormente, ¿no? ¿Qué hay respecto a los corticosteroides? Pues cuando sea posible se debe retrasar el parto por lo menos de 24 a 48 horas, de manera que se pueda administrar los corticosteroides maternos para proveer la maduración pulmonar fetal, ¿no?
Nosotros sabemos que de la primera dosis que se coloca, pues lo ideal sería esperar las 48 horas, colocar las 48, esperar las 48 horas para que se produzca el parto dentro de lo posible. A veces no lo alcanzamos a hacer, pero sin embargo, esa es la idea, ¿no? Ahí viene el uso de tocolíticos, que ya vamos a revisar, la importancia del uso de tocolíticos. Los estudios controlados randomizados de metaanálisis y de la Conferencia de Consenso de Institutos Nacionales concluyeron que los esteroides son altamente efectivos en la prevención del síndrome de dificultad respiratoria. Eso está comprobado, confirmado. Son años de que ya se ha confirmado esta teoría. Hemorragia intraventricular y mortalidad del bebé. Se trata de prevenir justamente eso en los niños pretérminos. Entonces, ¿cuáles son los criterios para colocarlos justamente los corticoides? Es un feto que sea de entre 24 a 34 semanas de gestación. O sea, se usa entre las 24 al 34. En algunos países generalmente dice entre las 26, otros dicen entre las 28, porque generalmente no hay mucha supervivencia, pero la normativa a nivel mundial es que se coloquen los corticoides entre las 24 a las 34 semanas de gestación. Que no existan contraindicaciones fetales o maternas para retardar el parto por 24 a 48 horas. En este caso, por ejemplo, las contraindicaciones maternas serían, por ejemplo, una crisis hipertensiva, ¿no? Una paciente que se encuentra en una preeclampsia, en una eclampsia, pues no se puede retrasar ese parto, pues entonces obviamente ahí va a ser inútil colocar el corticoide, porque a la final no va a tener ninguna validez, porque ya el parto debe terminar, ¿no? Que no haya contraindicaciones maternas para la administración de esteroides, por ejemplo, una mamá que tenga una tuberculosis activa, que en ocasiones sí se lo ve a nivel sobre todo rural. Entonces, ¿cuáles son los regímenes? La betametasona, 12 miligramos intramuscular, se debe administrar 2 dosis, con 24 horas de diferencia. La betametasona se administra dosis diaria, ¿no? 12 miligramos. Y la dexametasona, 6 miligramos intramuscular, se da en 4 dosis cada 12 horas de diferencia, ¿no? O sea, cada 12 horas administramos. Esto se debe administrar, pues, por 2 días, por 48 horas. En lo que respecta a la terapia tocolítica y cuál es el objetivo, ¿no? de la terapia tocolítica, la realidad de la terapia tocolítica es que generalmente solo detiene el trabajo de parto por 24 a 48 horas. No olvidemos tratar de diferenciar lo que es una amenaza de parto pretérmino de lo que es una labor de parto pretérmino. En la labor de parto pretérmino nosotros tenemos modificaciones cervicales. Entonces, por más tocolíticos que nosotros administremos, generalmente, en el mejor de los casos, tendremos un efecto hasta 48 horas. Pero posteriormente a eso ya no habrá ningún tocolítico que funcione, o pues obviamente ya hay modificaciones cervicales, ya tenemos una dilatación de 3, 4, pues ahí sí va a ser difícil de que ese parto se detenga, ¿no? La terapia tocolítica de corto plazo con betamiméticos endovenosos o indometacina oral no rectal ha demostrado que detiene o retrasa el trabajo de parto hasta por 7 días, a pesar de que no ha habido mejora en el pronóstico neonatal. ¿Y por qué y a qué se debe esto? Pues generalmente la indometacina, por ejemplo, es una IN y generalmente no se puede administrar más allá de las 28 semanas por el hecho de que puede producir el cierre prematuro del conducto arterioso. Entonces, en el corazoncito del bebé, entonces pues su uso está bastante controversial, es muy bueno útero inhibidor. Sin embargo, no podemos administrarlo más allá de las 28 semanas por lo que les acabo de mencionar. Es por eso que obviamente hay un efecto, hasta un retraso del trabajo de parto hasta por 7 días, pero en prematuros extremos, Sin embargo, esto
si es que sale ese niño prematuro extremo, pues obviamente no va a tener un buen pronóstico neonatal, pues entonces de ahí es lo que se explica lo que se acaba de mencionar. La dosis única de terbutalina subcutánea ha demostrado ser efectiva para detener temporalmente las contracciones prematuras, resultando en una estadía más corta en el área de triaje del hospital. Bueno, en algunos países existe la terbutalina subcutánea y se administra de forma como de emergencia, ¿no? Como una dosis inicial, como para tratar de controlar por lo menos unas horas la cuestión de las contracciones uterinas. A pesar de su uso extendido, el sulfato de magnesio a dosis seguras no es efectivo para prevenir parto pretérmino. Bueno, y realmente se ha visto en la práctica, ¿no? Que a veces ante la falta de tocolíticos, pues se usa o se sigue usando lo que es el sulfato de magnesio. Sin embargo, ahí hay mucha controversia porque si bien es cierto, puede producir un relajamiento de las fibras uterinas, pues también tiene bastantes efectos colaterales y hay que saberlo utilizar sin que nos exceda la dosis o en este caso nos vayamos a intoxicar o vamos a intoxicar a nuestra paciente con sulfato de magnesio y eso traería consecuencias más complejas que inclusive el mismo parto pretérmino. Hay otra droga que se llama la eritrodrina, que es el único agente aprobado por la FDA para el trabajo de parto pretérmino. Sin embargo, hay un estudio canadiense que no mostró mejora significativa de la mortalidad perinatal o el retraso de parto con eritrodrina comparada con un placebo. O sea, está todavía en estudio, es un medicamento que, bueno, primero en nuestro país no disponemos, pero que en otros países sí se usa comúnmente, ya que es el único aprobado por la FDA para justamente este manejo. Aunque existen estudios, como lo dice aquí, que realmente no hay una mejora significativa. La terbutalina oral usada luego de una tocolisis endovenosa exitosa no resulta ni en la prolongación del embarazo ni en una reducción en la incidencia de trabajo de parto pretérmino recurrente. Al igual que la terapia de mantenimiento con nifedipina oral, no prolonga significativamente el embarazo en pacientes inicialmente tratadas con sulfato de magnesio endovenoso para el tratamiento de parto pretérmino. Bueno, en algunas áreas hospitalarias se empezó a utilizar el sulfato de magnesio como dosis de emergencia, digamos así, o dosis de inicio o de carga para lo que es la amenaza de parto pretérmino o la labor de parto pretérmino. Y posteriormente, si se logró controlar las contracciones, se usaba nifedipina. Sin embargo, los estudios dicen que no es significativa el que se prolongue más el embarazo, pues, o sea, no ha habido un efecto significativo. Igual que la terbutalina con vía intravenosa, ¿no? y la prolongación del embarazo. Entonces, ¿cuáles son los criterios por los cuales yo voy a utilizar una terapia tocolítica o el uso de agentes uteroinhibidores? Primero, que no deben haber contraindicaciones para la elección individual de la droga. Por ejemplo, alergia. Si una paciente es alérgica a la terbutalina o a la nifedipina o alguna de esas situaciones, pues obviamente no voy a administrar. No deben haber contraindicaciones para prolongación del embarazo. Por ejemplo, una preeclampsia severa. Una preeclampsia severa, por más que el niño sea prematuro, no puedo yo prolongarla porque puedo poner en peligro la vida de la madre, porque sabemos que la preeclampsia, como hemos dicho en clases anteriores, la preeclampsia, sobre todo la preeclampsia severa, puede complicarse o puede producir alteraciones graves en la madre y que no justifica el hecho de que yo vaya a prolongar más mi embarazo, pues. Si logro las 48 horas madurar a mi fetito, pues prematuro, yo tengo la obligación de sacar ese bebé para salvaguardar la salud de la paciente
preclántica en ese caso, ¿no? Otra de las condiciones o de las contraindicaciones, perdón, para que no podríamos utilizar tocolíticos o para prolongar el embarazo, pues sería, por ejemplo, en el caso de una corioamnionitis, una ruptura prematura de membranas prolongada que me llevó a una corioamnionitis. Es una contraindicación para utilizar tocolíticos. El feto debe ser saludable y capaz de resistir un mayor tiempo de gestación. Eso refiriéndonos a los fetos prematuros extremos, puede decir, de fetos extremos, prematuros extremos. Debe haber un diagnóstico claro del trabajo de parto pretérmino, o sea, si yo realmente estoy ante un trabajo de parto pretérmino, yo utilizo tocolíticos, ¿no? Uso la terapia tocolítica. El cervix debe tener una dilatación menos de 4 centímetros. Obviamente, ya mayor de 4 centímetros no va a funcionar. No va a funcionar, entonces, ¿para qué? Más bien puede ser contradictorio o puede ser más bien contraproducente el utilizar los tocolíticos. Pues ya pacientes de más de 4 centímetros están en una franca labor de parto, es más, ya están en fase activa, pues entonces va a ser casi imposible detener ese parto, ¿no? La edad gestacional debe estar entre 24 a 34 semanas, como ya dijimos, eso también es como el uso de terapia tocolítica, ¿no? Hay un estudio controversial en donde administramos tocolíticos en pacientes de 35 a 36 semanas. Pacientes de 35 a 36 semanas son prematuros, o sea, están con una amenaza de parto prematuro o una labor de parto prematuro. Debemos utilizar tocolíticos, pues generalmente no se los usa porque se considera que hasta las 34 semanas, pues los pulmones del bebé ya han madurado, ya 35 o 36 semanas, sus pulmoncitos ya están maduros, entonces podría, si es que viniera la labor de parto, pues, y el parto, pues podría el bebé nacer con todas las condiciones, ¿no?, adecuadas, pero ya sin mayor problema en lo que respecta a desarrollar una membrana hialina, por ejemplo. La terbutalina parenteral retarda el parto y reduce la frecuencia de nacimientos pretérminos y peso bajo al nacer. Sin embargo, no se ha detectado efectos benéficos en la mortalidad perinatal o en los desórdenes respiratorios neonatales severos. O sea, quiere decir que la terbutalina puede actuar, claro, reduce las contracciones, pero un cierto tiempo. Pues, y si el niño nace, no es que la terbutalina vaya a ayudar mucho, pues si el niño es un prematuro extremo, pues posiblemente vaya a fallecer, ¿no? La terbutalina tiene la ventaja de su administración endovenosa o subcutánea, eso es lo que habíamos dicho, pero en otros países se usa, aquí no disponemos, sino en algunos hospitales de tercer nivel, por ejemplo, en el IES, en Quito, por ejemplo, si manejan la terbutalina. Para el manejo inicial en el trabajo de parto pretérmino se elige tanto la ruta endovenosa o la subcutánea. La infusión endovenosa usualmente se inicia con una frecuencia de 0.01 miligramos por minuto, con un aumento en frecuencia de 0.05 miligramos por minuto cada 10 minutos hasta un máximo de 0.025 por minuto. Son infusiones que van poniéndose cada ciertos minutos, pues, y de acuerdo a la dosis respuesta también. La frecuencia de infusión se disminuye a las dosis más bajas aceptables para suprimir el trabajo de parto. O sea, tampoco tenemos que llegar hasta un límite y generalmente hasta que se suprima el trabajo de parto. Cuando se elige la ruta de administración subcutánea, se inyecta 0.25 de terbutalina subcutánea seguido de inyecciones subcutáneas repetidas cada 1 a 4 horas según cómo determine la actividad uterina materna y la frecuencia de pulso. La terbutalina, si bien es un buen tocolítico, pues tiene también sus efectos colaterales, entonces hay que estar muy, muy pendientes de eso. La ritodina es otro medicamento que puede ser utilizado como un tocolítico, solo está disponible en su forma endovenosa en el tratamiento inicial de trabajo de parto pretérmino con infusiones 0.1 miligramos por minuto y se va aumentando asimismo 0.5 por minuto cada 10 minutos hasta que se logre inhibir el trabajo de parto hasta un máximo de 0.35 miligramos por minuto. Una vez que las contracciones han cesado, la frecuencia de infusión se reduce a 0.5 por minuto cada 30 minutos.
hasta la frecuencia de infusión más baja que sostenga la inhibición del trabajo de parto. Es muy parecido el manejo a lo que es la terbutalina. Pero todos estos agonistas beta-adrenérgicos tienen efectos colaterales, lo que les decía, puede haber palpitaciones, el tremor, las náuseas, los vómitos, el nerviosismo, la cefalea y la ansiedad. Son menos comunes, claro, que síntomas que puedan causar mucha preocupación, como el dolor torácico y dificultad para respirar, lo que puede sugerir que se trate de signos de un edema pulmonar inminente, por ejemplo. Un edema pulmonar severo, y se evita también dando las dosis de medicación más bajas posible. Se puede dar dosis muy bajitas, evitando eso, y también la terapia prolongada, o sea, utilizar dosis bajas y que no se prolongue mucho tiempo. El uso juicioso de los fluidos endovenosos para evitar también el edema pulmonar, porque estamos usando una droga que puede producir y al administrar, puede producir edema pulmonar, y al administrar, pues obviamente líquidos, pues puede complicarse. Los efectos fetales, puede haber aumento de frecuencia cardíaca fetal, lo que puede ser dañino en los fetos que están comprometidos, ¿no? Pues son fetos prematuros, entonces aparte que son prematuros, pues los efectos de estos tocolíticos pueden ser más perjudiciales aún. El famoso sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, como habíamos hablado, es administrado, generalmente el sulfato de magnesio para amenazas de parto pretérmino se administra de la misma manera que se usa para problemas de preeclampsia o para evitar lo que es la eclampsia, o sea, prevención de eclampsia, ¿no? Como en un bolo endovenoso de 4 a 6 gramos, seguido de una infusión de 1 a 4 gramos por hora para obtener una inhibición satisfactoria de las contracciones. Todavía se sigue usando en aquellos donde no se puede utilizar o no se puede acceder a otro útero inhibidor, pues está utilizando el sulfato de magnesio. El goteo se mezcla colocando 5 gramos de sulfato de magnesio en 250 de una dextrosa, ¿no? 20 miligramos de ml, de manera que se infunda en bomba de infusión 2 gramos hora, ¿no? 100 ml hora. Se debe medir la concentración sérica de sulfato de magnesio 1 hora después del bolo y por lo menos 4 horas mientras la paciente esté con la infusión. Los niveles normales del sulfato de magnesio, del magnesio sérico en mujeres gestantes son de 1.3 a 2.6 miligramos de decilitro. Y los niveles terapéuticos para la inhibición del trabajo de parto usualmente están entre 5.5 a 7.5. Como ustedes ven, es el doble. Entonces, de ahí el riesgo de que pueda haber una intoxicación, ¿no? Usualmente se debe hacer seguimiento a los reflejos patelares de la paciente como una guía junto a la cama de la paciente para adecuar los niveles de magnesio. Obviamente lo que valoramos son los ROTS. La duración de la terapia con magnesio debe ser guiada por una respuesta clínica. La práctica de retirar gradualmente el sulfato de magnesio no parece ser beneficiosa y solo resulta en hospitalizaciones más largas y aumenta los costos del cuidado de salud sin ninguna mejora del pronóstico. Como ya habíamos dicho, no hay estudios contundentes que indiquen que el sulfato de magnesio pueda ser beneficioso. Si bien es cierto, al inicio es a veces lo que tenemos, inclusive como un tratamiento intravenoso por su rapidez, pero no está todavía comprobado en terapias que puedan ser prolongadas, más bien puede dar efectos colaterales perjudiciales. Y así tenemos que los efectos colaterales, los comunes son sudoración, calentura, bochornos, náuseas transitorias, vómitos, cefalea y palpitaciones. El paro respiratorio puede ocurrir si se desarrollan niveles tóxicos. El magnesio cruza libremente cruza la placenta libremente, pero no hay ninguna asociación entre la terapia con magnesio y efectos adversos significativos en el feto. Es más, en hospitales se usa cuando se está usando el sulfato de magnesio justamente en la población pediátrica, o sea, en la población neonatal, para evitar problemas neurológicos, ¿no? Se da como profilaxis para lo que es problemas neurológicos en el feto. El gluconato de calcio, siempre que voy a utilizar el sulfato de magnesio tengo que tener al lado el gluconato de calcio, que es el antagonista del sulfato de magnesio,
es el antídoto. Entonces, si es que hubiera o vería yo una toxicidad de sulfato de magnesio, debe estar mi gluconato de calcio disponible para poder ser administrado. Entonces, si se desarrollan signos de toxicidad, por ejemplo, disminución de la frecuencia respiratoria menos de 16, reflejos osteotendinosos abolidos, y hay una oliguria o inclusive una anuria, pues estoy ante signos de toxicidad. Entonces, lo que yo debo es administrar el gluconato de calcio de 1 gramo, o sea, vamos a administrar a dosis de 1 gramo de calcio diluido, ¿no? En 3 minutos. Generalmente se diluye en solución salina y se puede administrar. Y por último, pues, tenemos a la famosa nifedipina, o nifedipino, le dicen, que es un calcio antagonista en donde este nifedipino es el más utilizado, ¿no es cierto?, en nuestro medio por tener los menores efectos colaterales, y se usa mucho en lo que es, labor de parto pretérmino. Dentro de las contraindicaciones de la tocólisis se puede, como ya dijimos, obviamente del uso de nifedipino, se encuentran la preeclampsia y la eclampsia, malformaciones congénitas o cromosómicas letales, abrupto placentae o el desprendimiento placentario, dilatación cervical avanzada, como dijimos ya más de 4 centímetros, insuficiencia placentaria y sangrado materno con inestabilidad hemodinámica. Pues ahí esas son contraindicaciones para el uso de nifedipina. La dosis de nifedipino de impregnación generalmente se maneja como que fuera una crisis hipertensiva, ¿no? Se da 10 miligramos como dosis de inicio cada 20 a 30 minutos según la respuesta. Se puede dar una dosis máxima de 60 miligramos y luego 10 a 20 se deja con una terapia de mantenimiento de 10 a 20 miligramos cada 6 horas vía oral. Administramos en pacientes siempre conscientes porque es un tratamiento oral, ¿no? Vía oral. Los efectos adversos maternos suelen ser los más comunes, un sofoco y cefalea, puede dar dolor de cabeza, y los efectos adversos fetales puede haber taquicardia. El uso de antibióticos empíricos, pues está en estudios un poco controversial. Entre las mujeres dice que en el trabajo de parto pretérmino con membranas intactas, los estudios recientes han demostrado resultados controversiales acerca de si los antibióticos empíricos retardan el parto pretérmino. Pues si yo encuentro un foco infeccioso, pues tengo que dar antibióticos, ¿no? Pero el uso en algunas instituciones sí se ha visto que hay pacientes que están diagnosticadas de trabajo de parto pretérmino, enseguida se utilizan antibióticos empíricos, ¿no? Para, me imagino, tratar de quitar el factor de riesgo infeccioso, pues, y con eso tratar de controlar las contracciones. Sin embargo, como ya vimos, el uso es controversial. Así se vio que en un metaanálisis de Cochrane se encontró que el uso empírico en este grupo no mejoró significativamente la duración del embarazo y más bien aumentó ligeramente la mortalidad perinatal. Muchas gracias. Si es que hay alguna pregunta de esta parte, por favor, para que me hagan llegar cualquier duda o me digan cualquier duda, para poder después de esta parte empezar con la segunda, que es ruptura prematura de membranas. Doc, buenas noches. Doc, en cuanto al nifedipino, una vez que se usa como tocólisis, el nifedipino de ley se tiene que enviar cada 8 horas o cada 6 horas para unos 3 a 4 días. Ya, todos los tocolíticos se dan según la respuesta. Generalmente damos la dosis de impregnación, digamos así, cuando la paciente viene con esas contracciones cada 5, cada 3 minutos,
que duran más de 40, 45 segundos. Entonces, le damos la dosis de impregnación, máximo, como dijimos, ahí hasta 60, ¿no? Vamos a ir valorando cada 10, cada 20 minutos, vamos a valorar cada 20 minutos, damos 10 miligramos cada 20 minutos. A los 20 minutos ella persiste con las contracciones, volvemos a dar hasta la dosis tope. Una vez que ya damos la dosis tope, pues ya no podemos, tenemos que dar cada 6. Iniciamos cada 6 horas, 10 miligramos. Si es que ya al día siguiente la paciente está más tranquila, es una paciente que ya no está con contracciones, solo tiene contracciones esporádicas, pues yo puedo espaciar la dosis, puedo espaciar, o sea, es dosis-respuesta, yo puedo dar cada 8 horas y si mi paciente ya está estable, ya no tiene contracciones, pues le doy hasta cada 12 horas. Por unos 3 días máximo, le puedo inclusive enviar ya a la casa. Esa sería la forma de administrar el nifedipino. No olvidemos que el nifedipino también tiene algunos efectos colaterales. Las pacientes se quejan muchísimo de la cefalea, el dolor de cabeza. Algunas pacientes no lo toleran y a veces toca inclusive suspender la administración. Pero si yo tengo una respuesta rápida al nifedipino, pues no hay problema. Yo puedo espaciar mis dosis, ¿no? Espaciar, podemos 10 cada 8 o 10 cada 12, dependiendo de la actividad uterina. ¿Qué pasa? A veces la paciente está hospitalizada, le estoy dando nifedipina y no mejora. Entonces, ¿qué falta? Falta investigar la causa de las contracciones. Entonces, voy y veo si tiene infección de vías urinarias, digamos, está descartada. Infección vaginal ya está controlada. Entonces, no nos olvidemos que también, como vieron algunas diapositivas, también hay otros cuadros, por ejemplo, infecciosos que pueden producir contracciones uterinas. Por ejemplo, decía una neumonía, algo que no está en las diapositivas y que se ve más frecuente es, por ejemplo, la presencia de infecciones bucales o dentales, ¿no? O sea, a veces pacientes que no tienen un buen tratamiento dental, caries, se ha visto que es un factor predisponente para que se desarrollen contracciones uterinas. Entonces, si yo ya tengo a mi paciente controlada en lo que respecta a infecciones, o sea, determinar la causa, por la posible causa para que se dé la labor de parto, pues, entonces ahí el uso de nifedipina, yo si ya controlo eso y veo que mi paciente mejora en lo que respecta a contracciones, puedo ir espaciando mis dosis de nifedipina y la paciente puede ir inclusive sin nifedipina a completar sus semanas, no solamente con el reposo y con obviamente la continuación de los antibióticos. Bueno, como ¿alguien más tiene alguna pregunta? Entonces, en ese caso, si no hay otra pregunta, vamos a iniciar el segundo tema que está muy relacionado con el tema que acabamos de abordar, que es la ruptura prematura de membranas. Vamos a ya. El segundo tema para abordar es lo que respecta a la ruptura sería ahí prematura de membranas. Entonces, vamos a definir lo que es la ruptura prematura de membranas. Se define como una solución de continuidad en las membranas ovulares
que permiten la salida del líquido amniótico después de las 20 semanas de gestación y antes del inicio del trabajo de parto. Este es el diagnóstico, la definición más precisa de lo que es la ruptura prematura de membranas. No olvidemos que llamamos ruptura prematura de membrana a la salida del líquido amniótico después de las 20 semanas. Entonces, generalmente antes de las 20 semanas, eso ya lo llamamos aborto, ¿no? Y antes del inicio del trabajo de parto. Muy bien. Entonces, en lo que respecta a la frecuencia, tenemos que entre el 5 al 10% del total de los embarazos puede presentarse entre el 5 al 10% del total de los embarazos, y de estos el 70% corresponde a un embarazo a término y el 30% a un embarazo pretérmino. Entonces, lo que se relaciona con el tema anterior, ¿no? Había un factor de riesgo que era justamente la ruptura prematura de membranas en lo que respecta a, influye en lo que es el nacimiento de niños pretérminos. Entonces, aquí vemos en porcentajes que corresponde al 30%, que se pueden romper las membranas en embarazos de pretérmino, ¿no? En esos embarazos que están pretérminos. El periodo de latencia, tenemos que definir qué es el periodo de latencia. Eso se refiere al tiempo transcurrido entre el momento que se produce la ruptura y el inicio de la labor de parto. Y ya vamos a saber por qué es importante el periodo de latencia, pues el periodo en donde puede desarrollarse una infección de membranas, una infección amniótica o una corioamionitis, es justamente en este periodo, ¿no? La localización, según su localización con respecto a la OSI, puede ser alta o baja, ¿no? A veces la ruptura puede ser, dependiendo del orificio cervical interno, pues alta o baja. Entonces, vamos a referirnos a sí mismo, como nos referimos a lo que es el parto, la labor de parto pretérmino, a los factores de riesgo ahora de la ruptura prematura de membranas. Entonces, la principal, creo yo, y la más común, la vaginosis bacteriana, sobre todo aquella vaginosis producida por Gardnerella vaginalis. Infecciones intrauterinas por listeria, treponema, plasmodium, que son poco observadas, pero hay que mencionarlas. Hemorragias durante el embarazo, o sea, pacientes, hay un estudio inclusive que pacientes que tuvieron amenazas de abortos o amenazas de sangrados, digamos así, o desprendimientos en el primero o segundo trimestre, pues tienen más alto riesgo de desarrollar una ruptura prematura de membranas. Traumatismos, no se diga traumatismo, no accidente de tránsito, al igual que violencia, ¿no? Se haya producido en la paciente. Parto prematuro previo, colágeno tipo 3, esto es una deficiencia, ¿no? Se refiere a una deficiencia de este tipo de colágeno. Entonces, cuando hay, al igual que en la labor de parto pretérmino, puede haber mayor incidencia en esa paciente que tuvo ya partos pretérminos o tuvo ya ruptura prematura de membrana. Hay que observarlo, y puede estar dentro del grupo que puede desarrollar ruptura prematura de membranas. Embarazos con DIU, pues obviamente por el efecto mecánico, el efecto inflamatorio, que puede desarrollar el dispositivo, puede provocar una ruptura prematura de membranas. Incompetencia ísmica y cervical en aquellas pacientes que fueron sometidas a procedimientos que a veces fueran muy agresivos, por ejemplo, dilataciones, curetajes, legrados. Polidramnios, pacientes que tienen un útero sobredistendido, pues, embarazos múltiples, ¿no es cierto?, gemelares, trillizos, son embarazos que el útero está sobredistendido y que tienen mayor riesgo de romper esas membranas por la sobredistensión. Tabaquismo crónico, malformaciones y tumores uterinos, por ejemplo, los miomas, ¿no?, la miomatosis uterina, acortamiento patológico del cérvix, ¿sí?, cuando se desarrollan contracciones uterinas prematuras, y otras variables como el peso materno. Por ejemplo, pacientes con muy bajo peso pueden desarrollar una ruptura prematura de membranas por efecto nutricional o de deficiencia de algunos oligoelementos. Paridad, ¿no?,
mientras más en las pacientes gram multíparas puede desarrollarse una ruptura prematura de membrana. El tipo de trabajo que desarrolla la paciente, ¿no? Las relaciones sexuales antes de la ruptura, a veces, bueno, generalmente se dice que las relaciones sexuales en una embarazada no están contraindicadas mientras no haya sangrado o mientras no haya ningún otro señal de peligro. Sin embargo, se la toma como un factor de riesgo para la ruptura prematura de membranas. Entonces vamos a definir cuál es el mecanismo de la ruptura espontánea de las membranas. Puede haber alteraciones de las estructuras de las membranas cervicales, es donde es el punto crítico, generalmente donde puede romperse, ¿no? A veces por esa sobredistensión, la dilatación puede hacer que esas membranas a nivel de cervix puedan romperse. Deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical, mecanismos de formación y ruptura de dos sacos ovulares. Puede ser de forma iatrogénica, por ejemplo, en los cerclajes, en la miocetesis, ¿no? El tacto vaginal o maniobra de Hamilton, no sé si lo conocen, es cuando la paciente, o cuando uno hace un tacto a la paciente y lo que hace por agarrar, digamos así, el cuello del útero es tratar como de dilatar, ¿no? Se hace como una dilatación, entonces esa maniobra puede ocasionar una ruptura. En lo que respecta al diagnóstico, pues lo importante es el interrogatorio, tratar de definir si esa paciente está perdiendo líquido, porque a veces, muchas veces se confunden las pacientes. Como hay un cierto grado en la embarazada hay un cierto grado de incontinencia, pues a veces se le escapa la orina y ella asume que puede ser líquido amniótico, por lo que hay que estar muy atentos y sobre todo interrogar a la paciente cuándo fue que sintió que le bajó líquido, qué características era el líquido manchó la toalla o manchó el interior o se chorreó por las piernas. O sea, todo ese interrogatorio minucioso que hagamos nos va a ayudar o nos va a aclarar un poco la situación en ese momento de la ruptura, si es que eso no es. Muchas veces se confunden las secreciones o las vaginitis o las vaginosis, se confunden por la cantidad y fluidez de la secreción, se confunde con una ruptura, confunde la paciente con una ruptura prematura de membranas. Entonces hay que estar muy atentos, ¿no? Si es que ya presenta secreciones, hay picazón, hay mal olor, por ejemplo, entonces hay que investigar y preguntarle todos esos aspectos. En lo que respecta al examen físico de los genitales, tanto externos como internos, pues hay rupturas prematuras que se observan macroscópicamente, o sea, se le pide a la paciente que solamente con el abrir los labios vaginales y pedir que puje o que haga alguna maniobra de Valsalva que se llama, pues vemos que puede eliminar líquido, eso es de forma macroscópica, pero a veces no hay una eliminación de líquido en forma macroscópica, pues entonces, ¿qué hacemos? Colocamos un espéculo para llegar hacia el fondo e identificar el cervix. Entonces, en el momento de que estamos con el espéculo en el cervix, pedimos a la paciente que haga maniobra de Valsalva, o sea, que puje. Si es que nosotros vemos que a nivel del OCE hay eliminación o goteo de líquido, pues obviamente ahí está nuestro diagnóstico, pero si no lo vemos, pues hay que hacer otros exámenes para confirmar la ruptura, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos otros exámenes? Por ejemplo, la prueba del pH con el papel de nitracina. Colocamos eso justamente en el fondo de saco, porque sabemos que de ahí, del cervix, va a gotear y va a acumularse líquido, en el caso que hubiera ruptura, en el fondo de saco de Douglas. Entonces vemos con el papel de nitracina, porque sabemos que el pH va a ser alcalino, ya que la vagina tiene un medio ácido. Entonces, con eso realizamos la prueba del pH. La prueba de cristalización creo que es la más conocida, sin embargo, no es muy específica ni muy sensible porque depende de muchas situaciones. La prueba de cristalización consiste en colocar la muestra o de lo que sospechamos de líquido en un portaobjetos, y eso
mandar o hacemos el estudio para ver la cristalización o la hoja en el lecho que se dice. Sin embargo, esta prueba, como yo le dije, es un poco sensible y no muy específica porque depende mucho de la persona que va a ver esa placa para identificar bien si es que es líquido amniótico o no. Depende también de que la paciente no tenga secreciones, por ejemplo, no haya infección vaginal, depende de si no haya tenido relaciones sexuales, porque también el líquido seminal puede confundir o dañar esta prueba, ¿no? La tinción de células y glóbulos de lípidos con el azul de Nilo, que generalmente eso ya es con un colorante, ¿no? El fosfatidilglicerol fetal es un factor estabilizador tensioactivo del alveolo pulmonar fetal, es una prueba que uno se realiza, pero que generalmente casi no tenemos acceso, lo que nos puede inclusive ayudar a saber si es que el pulmón del fetito está bien, o sea, respecto a la madurez, ¿no? La fibronectina fetal, que es lo que habíamos ya comentado un poco en lo que es la labor de parto pretérmino. Y la ecografía, la famosa ecografía que realizamos casi todo, siempre en este tipo de pacientes en busca de que tenga o no tenga oligoamnios. Sin embargo, no debemos solamente guiarnos en eso. La mayoría de médicos pues nos dejamos llevar, digamos así, por lo que nos refiere un estudio ecográfico o en lo que nos refiere al LILA, que es el índice de líquido amniótico. A veces ha pasado que la paciente sabemos que está con una ruptura franca de membranas, está con una salida franca de líquido y sin embargo el eco no sale normal. Claro que puede haber esa posibilidad, el líquido suele salir normal porque todavía no se ha eliminado todo el líquido. A veces el líquido está sobre el bebé, o sea, en la parte de arriba y obviamente es por eso que el reporte no sale normal. O a veces también depende del ecografista. Si el ecografista mide solo en bolsillo único, o sea, hace un hila solo en bolsillo, una medición de hila solo en bolsillo único, pues puede estar ese bolsillo estar normal. Y si yo lo hago en 4 cuadrantes, pues ahí me va a salir un valor tal vez no normal y un valor que nos puede reportar como un oligoamnios. Entonces, importante hacer una medición, por ejemplo, una escala de Manning, que se llama, en donde medimos los 4 cuadrantes del abdomen de la paciente para ver si realmente hay un oligoamnios o si está con el líquido normal. Entonces, vamos a lo que es el diagnóstico. Diagnóstico de la infección primero. O sea, es lo fundamental porque sabemos que de la infección es la principal complicación de la ruptura prematura de membranas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tomar para cultivo las muestras, antibiogramas, el extendidogram del cervix, obviamente la toma debe ser del cervix, de lo que está saliendo el líquido amniótico, ¿no? Entonces ahí mandamos a hacer, tenemos posibilidad de cultivo, antibiograma, el gram, toda esa situación. Los análisis de sangre normales, por ejemplo, el hemograma completo, generalmente cuando ya hay signos de infección, por ejemplo, en una corioamnionitis puede haber una leucocitosis que indica más de 15.000 leucocitos, entonces puede ser que eso se trate de un problema ya de una corioamnionitis. Otro de los exámenes que no está aquí anotado, pero que se está usando bastante es el PCR. Entonces, el PCR, un PCR positivo, un PCR una cruz, 2 cruces, 3 cruces, puede darnos ya signos indirectos de que puede haber una corioamnionitis o una velocidad de sedimentación globular aumentada, por ejemplo, más de 60, entonces también puede indicar un signo subclínico de una corioamnionitis. Eso hay que tomar en cuenta. Importante también, si es que yo ya tengo una ruptura prematura de membranas en una paciente, diagnosticar la madurez fetal, ¿no? Si estoy sospechando de que ese bebé está prematuro, tengo que pedirle o estar seguro de que ese bebé tiene madurez pulmonar, ¿no es cierto? Inclusive para el uso de corticoides. Entonces, eso podemos hacerlo mediante el índice de lecitina esfingomilina, también utilizando el fosfatidilglicerol, que nos va a dar valores o nos va a indicar si es que hay madurez fetal.
Y el ultrasonido ahora nos ayuda tanto en la madurez placentaria, aunque no es muy específico, pero también se ha visto que últimamente ya se puede valorar la madurez pulmonar, o sea, haciendo una ecografía pulmonar del feto. Ya se tiene tablas inclusive en donde se puede valorar dependiendo de la densidad del pulmón la madurez, ¿no? Son estudios nuevos, pero todavía no se aplican, sino en algunas instituciones más avanzadas, ¿no? Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, como ya lo he estado mencionando. Por ejemplo, la incontinencia, ¿no es cierto? Que hablábamos de incontinencia urinaria, puede ser uno de los factores que puede confundir o hacer sospechar de que tal vez haya una ruptura una ruptura prematura de membrana sin que la haya. Un flujo vaginal abundante, o sea, problemas infecciosos generalmente tipo vaginitis por cándidas, dan flujos muy fluidos, digamos así, muy líquidos, entonces puede hacer sospechar o hacer confundir de que se trate de líquido amniótico. La eliminación del tapón mucoso también y la ruptura de la bolsa amniocorial, eso también es otro diagnóstico diferencial. Entonces, ¿cuál es la conducta obstétrica en la ruptura prematura de membranas? Que va a depender de diversos factores. Claro, la edad gestacional es importante, pero si yo tengo una ruptura prematura de membranas en una paciente de 37 semanas, no es diferente el manejo de una ruptura en una paciente de 32 a 34 semanas, son pacientes que todavía sus fetos están pretérminos. Entonces, el manejo va a ser de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? La condición fetal, importante, si es que yo tengo monitoreos fetales en donde veo que mi feto está dando patrones no tranquilizadores o categoría 2, 3, pues obviamente eso va a aportar o va a indicarnos qué debemos hacer, si es que debemos suspender ya el embarazo rápidamente. La condición materna, ¿no? Existente al momento de la ruptura, por ejemplo, pacientes que estén con fiebre, pacientes que estén ya con signos de corioamnionitis, por ejemplo, pues no hay para qué esperar, aunque sean embarazos pretérminos. El tiempo de la ruptura, lo que yo les hablaba de la latencia, el tiempo de ruptura prematura de membranas, pues mientras más tiempo tengo más tiempo de latencia tengo, pues más riesgo de corioamnionitis tengo y obviamente el tratamiento va a ser diferente, o el manejo va a ser diferente. Los recursos para la atención del recién nacido, pues si yo tengo mi hospital, o el nivel de complejidad de mi hospital es adecuado para recibir a un recién nacido pretérmino, pues obviamente mi conducta va a ser mejor, va a ser mejor que si no tuviera las condiciones y que tengo que en ese momento referir a mi paciente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos perinatales de una ruptura prematura de membranas? La prematuridad, pues obviamente si tengo una ruptura prematura franca a los 32, 28 semanas, pues obviamente es un riesgo. Para el niño la prematuridad puede ya conducir inclusive a una morbimortalidad natal, ¿no? Y infecciones perinatales, generalmente estos niños que tienen ruptura prematura de membranas pueden desarrollar a posterior, después del parto, pues pueden desarrollar problemas de sepsis y que pueden conllevar a una morbimortalidad igual neonatal. Otras complicaciones, por ejemplo, cuando hay una ruptura prematura abrupta, o sea, en ese momento puede ocurrir o puede producirse un prolapso de cordón constituyendo una emergencia obstétrica. En ese momento, la realización de cesárea para evitar la muerte neonatal sobre todo. Una hipoplasia pulmonar, ¿no? Si yo no tengo líquido, a veces hay condiciones en donde la paciente ha estado perdiendo líquido, a veces sin conocer, sin saber, en forma insensible, la pérdida de líquido, pues se puede ocasionar o puede producir una hipoplasia pulmonar. Desprendimiento de la placenta, si es que hay una ruptura prematura de membranas,
abrupta, pues puede producir un desprendimiento de placenta y con el consiguiente sangrado y constituyendo una verdadera emergencia. Malformaciones esqueléticas en el feto por la deformación, ya que no olvidemos que el líquido amniótico es un colchón, ¿no? Es un factor de protección constituye un factor de protección alrededor del feto, pues entonces, si no hay el líquido, cuando esto se torna muy avanzado, muchos días de ruptura, puede producir malformaciones esqueléticas. La conducta general cuando no hay signos clínicos de infección ovular, ¿cuál sería? Reposo absoluto en cama para prevenir prolapsos de cordón, por supuesto. Higiene perineal con antisépticos y apósitos estériles cada 4 horas. Bueno, aquí sería proscribir tacto vaginal, o sea, prohibimos el tacto vaginal. Especuloscopía diagnóstica, tampoco, porque a veces también con el espéculo podemos provocar mayor manipulación y por ende mayor infección. Evaluación de la dinámica uterina, el signo indirecto de coriamnionitis. O sea, ¿a qué nos referimos con esto? Si yo tengo contracciones, lo normal, lo que ocurre cuando, o fisiopatológicamente, cuando hay una ruptura prematura de membranas, lo que suele ocurrir o lo que ocurre normalmente es que a las 24 horas, máximo a las 24 horas, se desarrolla labor de parto. Inclusive, antes ya hay labor de parto, ya se rompen membranas y ya empieza a haber labor de parto. Y eso ocurre inclusive hasta las 24 horas después de la ruptura. Entonces, si yo no tengo dinámica uterina, entonces puede... o si yo tengo más bien dinámica uterina, si yo estoy con contracciones muy fuertes, pueden ser también signos indirectos de una coriamnionitis. Por eso el uso de tocolíticos es muy controversial en casos de ruptura, porque puedo yo con eso tapar o enmascarar mi cuadro de coriamnionitis. Si yo tengo un útero muy sensible, muy doloroso, pues, y yo con el útero inhibidor, con algún útero inhibidor ortocolítico, más bien puedo tapar esa dinámica uterina que me está indicando que puede haber coriamnionitis, entonces puedo complicar mi cuadro. El control y el registro de temperatura y pulso cada 6 horas, pues eso lo hacemos siempre. La hipertermia, taquicardia y fetidez de líquido amniótico son signos tardíos, o sea, generalmente, ¿quién ya no puede diagnosticar si es que la paciente está con fiebre, con taquicardia y está con el líquido de mal olor? Pues ya sabemos que a leguas es una coriamnionitis, o sea, a distancia inclusive podemos saber que es una, pero no es lo que se quiere llegar a eso, ¿no? El recuento y la fórmula leucocitaria para la detección precoz de la infección, o sea, lo que habíamos comentado, esto debe hacerse al ingreso e inclusive 48, 72 horas. La antibiótico-terapia debe manejarse en ampicilina 500 miligramos cada 6 horas oral durante 7 días, ¿sí? Ahora se usa, generalmente se usa al momento del ingreso, se da 2 gramos de ampicilina, ¿sí? Se da 2 gramos de ampicilina en dosis inicial y de ahí se da 1 gramo cada 6 horas. Eso es lo que se maneja actualmente. Perdón. Ya. La conducta según la edad gestacional, como habíamos dicho, todo depende de la edad gestacional para saber qué debo hacer o mi manejo depende de eso. Si es un feto de menos de 26 semanas, pues administro, si puedo observarle, administro amoxicilina cada 8 horas por 7 a 10 días, ¿no? La dinámica uterina, si es positiva, no hay que frenar. Si es la dinámica uterina es negativa, podemos hacer una conducta expectante siempre y cuando, como les dije en la diapositiva anterior, estemos con evaluaciones diarias de lo que es biometría, de los controles de temperatura, de lo que es la velocidad de sedimentación globular para identificar signos indirectos o identificar lo que llamamos una coriamnionitis subclínica. Si yo tengo un feto de 26 a 35 semanas, vamos a administrar amoxicilina. En esta guía decía amoxicilina, pero generalmente nosotros en fetos pretérminos utilizamos eritromicina y eso han de encontrar en la guía práctica clínica del ministerio.
se utiliza eritromicina 500 cada 6. Bueno, en esta guía utilizan amoxicilina, que también es dable y que también está bien. En fetos de 26 a 35 semanas, aquí dice amoxicilina cada 8 horas, o si no puede darse eritromicina, igual cada 6 horas por 7 días, ¿no? Se hace maduración pulmonar con corticoides, que ya hablamos en el labor de parto pretérmino, y se puede realizar conducta expectante siempre y cuando tengamos los valores o los resultados de laboratorio normales. Y si es que ya nuestro fetito cumplió ya las 35 semanas o más, pues hacemos inducción de labor de parto, o si ya tenemos signos subclínicos o más aún clínicos de que pueda haber una corioamnionitis, fiebre, decaimiento, líquido fétido y mucho dolor abdominal, mucho dolor del útero, ¿no? Si ya tengo una paciente con más de 35 semanas, administramos el antibiótico. En el caso, por ejemplo, hay una guía práctica en donde dice que administremos antibióticos siempre y cuando ya se haya pasado las 24 horas del periodo de latencia, o sea, de la ruptura. Pero si no, si tenemos menos de 24 horas, no es necesario administrar antibióticos porque tenemos un líquido amniótico que está aséptico, ¿no? Entonces, y la inducción de parto se realiza generalmente a las 12 horas de la ruptura. Entonces, aquí está. Eso es un cuadrito que encontré bastante bonito, ¿no? De lo que es la pesquisa de infección ovular, de lo que es el tratamiento, ¿no? Tratando de evitar lo que es la corioamnionitis o el manejo acerca de lo que es la corioamnionitis, ¿no? Entonces, por ejemplo, infección ovular, si es que hay a cualquier edad hay que interrumpir el embarazo dentro de las primeras 24 horas, por ejemplo. Y si no hay infección ovular, pues depende de la edad gestacional, cómo vamos a manejar la ruptura, como un cuadro muy parecido al que vimos anteriormente, menor o igual a 26 semanas, fetos con un peso de menos de 1000, resolución según el análisis del caso particular, como habíamos dicho en la anterior, si tiene de 27 a 33 semanas, un peso de 1000 a 2300, posibilidad de estudios pulmonares, de maduración pulmonar. Entonces, el pulmón ya nos arroja que está maduro, entonces no hay necesidad si está maduro, puede irse para parto. Si no está maduro, pues administramos betametasona o dexametasona, dependiendo de nuestra disponibilidad, ¿no? Y si no tenemos posibilidad de estudios de maduración pulmonar, pues la conducta expectante hasta las 34 semanas. Y ahí sí, pasado las 34, podemos interrumpir el embarazo dentro de las primeras 24 horas. Si es que ya tenemos fetos de más o igual de 34 semanas con pesos de más de 2.300 gramos, pues esperar comienzo espontáneo de trabajo de parto durante las 24 horas, lo que yo decía. Si es que sí se vio que hay labor de parto, pues se sigue la evolución espontánea, y si es que no, pues ahí sí tenemos que inducir, ¿sí? Y si fracasa la inducción, pues a cesárea. Y si no tenemos las condiciones para inducir, una pelvis estrecha, una distosia de presentación, pues vamos directamente a la cesárea. Entonces, ¿cuál es la conducta ante la infección ovular? Interrumpir la gestación dentro de las 24 horas sin tener en cuenta la edad gestacional. Si es que ya tengo infección ovular, si ya tengo una corioamnionitis, la indicación está ya a interrumpir dentro de las primeras 24 horas. Las vías de interrupción dependen de las condiciones favorables de inducción o no, ¿sí? Agotar los recursos para que en lo posible sea ese parto por vía vaginal, que es el menor riesgo que va a haber, ¿no? Extracción de muestras para cultivos y antibiogramas, administrar el antibiótico ya en dosis mayores, y ya se usa generalmente doble, inclusive hasta triple terapia. Por ejemplo, en el caso de que yo ya tengo una corioamnionitis, debo administrar ampicilina 2 gramos intramuscular o intravenoso, ¿no? Cada 6 horas, o 6 a 12 gramos día, ¿sí? Intramuscular durante 7 días, más gentamicina, 3 a 5 miligramos por kilo día, intravenoso o intramuscular por 7 días.
La conducta general para interrumpir el embarazo, si las condiciones están dadas, inducimos el embarazo con oxitocina o con prostaglandinas. Lo que se suele hacer es madurar el cuello primero, o sea, si yo tengo un Bishop desfavorable, maduro el cuello con misoprostol, en dosis baja de 25 microgramos, cada 4 horas hasta tener un Bishop favorable. Si tengo un Bishop favorable, llegué a un Bishop favorable con la maduración cervical, pues entonces utilizo ya oxitocina, ¿no es cierto? Ya conduzco mi labor de parto. Lo mínimo posible tactos vaginales. Uno puede ser uno al inicio y otro ya cuando esté cerca del parto, ¿no? Antibiótico terapia. Como ya dijimos, si hay un fracaso en la inducción, pues tocará hacer cesárea. Debe darse dentro de las primeras 24 horas. Debe darse de decidida ya la interrupción del embarazo. Entonces, durante el puerperio, ¿qué vamos a hacer? Ya ese niño nació, entonces, pero la paciente todavía está con un proceso infeccioso, entonces hay que estar muy expectante, debe estar muy controlada la paciente porque de ahí puede venir un problema séptico, ¿no? Entonces hay que controlar los signos vitales permanentemente, hay que controlar la involución uterina y los loquios de ver qué olor tienen, si están adecuados en cantidad, si están yendo bien. Mantener la antibiótico-terapia, por supuesto, y administrar los contractores uterinos, porque cuadros sépticos pueden dar atonías o hipotonías uterinas. Entonces, en lo que respecta a la conducta neonatal, que vamos a ver, diagnóstico y tratamiento del recién nacido pretérmino, se debe ver el diagnóstico y tratamiento de la infección neonatal, o sea, hay que sospechar de que pueda haber una infección neonatal si la paciente ya ha tenido una ruptura prematura de membranas, por lo que debemos hacerle un examen físico detallado al recién nacido y exámenes complementarios como cultivo bacteriológico de piel, conducto auditivo externo y faringe, cultivo de sangre del cordón umbilical, recuento y fórmula leucocitaria y radiografía estándar de tórax en el caso de sospecha de una neumonía por este problema, ¿no? La infección amniótica, o lo que hemos ya dicho algo, es la famosa coriamnionitis o infección ovular. Esto se define como una entidad en la cual los microorganismos llegan y se multiplican en la cavidad amniótica. La frecuencia puede ser de 0.5 a 1% de todos los embarazos, de 4 a 16% en los embarazos de término y de 10 a 30% en ruptura prematuras en pretérminos. Como vemos, la infección puede producirse más en esos embarazos o en esos embarazos pretérminos, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado. La etiología generalmente son gérmenes aerobios y anaerobios, ¿ya? Los factores de riesgo, los tactos vaginales reiterados, el periodo de latencia prolongado, el trabajo de parto prolongado, el monitoreo fetal invasivo y un nivel socioeconómico bajo son factores de riesgo que pueden predisponer a que se produzca una coriamnionitis, ¿no? Y los factores predisponentes pueden ser ruptura prematura de membranas, un oligoamnios que disminuye la actividad antimicrobiana del líquido amniótico, aumento del pH vaginal, incompetencia cervical, embarazos múltiples y polidramia son factores predisponentes de una coriamnionitis. Entonces, ¿cuáles son las vías de infección en la coriamnionitis? Pueden ser varias. Una ascendente o transcervical, o sea, puede darnos por una infección vaginal muy fuerte que fue por el cuello, por el conducto endocervical hacia el útero y obviamente eso puede dar es una vía de infección. La vía hematógena, infecciones generalizadas, infecciones septicemias o sepsis pueden también infectar en lo que es el líquido amniótico, ¿no? La vía transuterina, por ejemplo, en el caso de que hubiera, en esos casos en donde hacemos, por ejemplo, paracentesis o procedimientos ya invasivos, ¿no? Y de forma retrógrada, generalmente esto se refiere a cuando puede haber algún otro foco infeccioso y entonces puede haber infección.
En lo que respecta al diagnóstico, el 80% es subclínico y por lo tanto es muy difícil llegar al diagnóstico. O sea, la idea es que sepamos cómo identificar con signos tempranos el problema de la coriomionitis. Entonces, claro, ya cuando hay clínica, pues generalmente ya a veces es muy tarde, la paciente ya está con un cuadro severo, inclusive de sepsis. Entonces, en la clínica nos puede indicar cuando la paciente presenta hipertermia, irritabilidad, taquicardia materna y fetal, cuando hay aumento de la sensibilidad del útero. En lo que respecta al laboratorio, la leucocitosis mayor a 15.000 es se puede decir, es un signo que puede ayudarnos al diagnóstico, aumento de los polimorfos nucleares, neutrófilos no segmentados mayores a 5 y la proteína o el PCR reactivo no elevada. También cuando hay un cultivo de líquido amniótico que nos indique que hay bacterias, pues, ¿no? Como ya dijimos, pueden ser aerobias o anaerobias. El cultivo de sangre o frotis de la placenta dentro de los 20 minutos del alumbramiento también ayuda. El cultivo de las secreciones, digamos así, de los recién nacidos, que ya habíamos dicho. Cuando el test de estresante en el monitoreo fetal, el no estresante no es reactivo, o sea, es un categoría, no es un categoría 1, sino más bien categoría 2 o 3, o sea, no es tranquilizador. En lo que respecta al tratamiento, puede ser preventivo, como tratando infecciones cérvico-vaginales. Entonces, cuando una paciente embarazada está con infección vaginal, pues debe ser tratada adecuadamente, justamente para evitar un problema de coriomionitis. Evitar el coito o las relaciones sexuales. Por ejemplo, en casos específicos como la incompetencia ísmico-cervical y embarazos múltiples, ahí se debe evitar. El suplemento dietario con ácido ascórbico, cobre y zinc, o sea, hay pacientes, ahí viene el factor de riesgo de la condición socioeconómica, a veces hay pacientes que no toman o no acceden a una suplementación con oligoelementos, entonces son también factores para que pueda desarrollar una infección de este tipo. Interrupción del embarazo dentro de las 12 horas, generalmente inducción cesárea, ¿no? Ese es el tratamiento curativo, o sea, la cura de la coriomionitis es sacar al bebé dentro de las 12 horas primeras, ¿no? Puede ser a través de una inducción del parto, o que sería lo más adecuado, lo mejor, o de una cesárea. Y en lo que respecta a antibiótico-terapia, se puede manejar ampicilina, amoxicilina, una cefalosporina de primera o segunda generación, añadiéndole también medicamentos que puedan servir para bacterias anaerobias como el metronidazol o la clindamicina. Ya, entonces el tratamiento propuesto, en lo que respecta a que hemos hablado, los betamiméticos, la indometacina rectal, 3 días, eso sí en embarazos de menos de 32 semanas, como habíamos dicho, ¿no? Generalmente hasta las 28 semanas se puede dar por el riesgo del cierre del conducto arterioso. Maduración pulmonar con betametasona o desametasona se maneja. Profilaxis antibióticas, como ya dijimos, generalmente para la cesárea se da 2 gramos de cefa, generalmente es cefazolina lo que se administra ahora actualmente, intravenosa post-clampeo del cordón, eso se daba antiguamente, ahora se hace 30 minutos antes de entrar a hacer la cesárea, ¿no? En lo que respecta al trabajo de parto, se da 2 gramos de ampicilina, eso sigue igual, intravenosa en casos de antecedente de cultivo para estreptococo del grupo B positivo, fiebre intraparto y antecedentes de sepsis neonatal o estreptococo del grupo B. Si el trabajo de parto se prolonga más de 6 horas, continuar con la ampicilina 1 gramo cada 6. Si es que hubiera coriomionitis, se debe agregar gentamicina y metronidazol, gentamicina en 160 intramuscular cada 24 horas y el metronidazol 500 generalmente se da cada 12 horas durante 3 a 5 días, inclusive hasta 7. Bueno, muchas gracias. Asimismo, si es que hubiera alguna pregunta, pues estoy presta a responder. Con eso creo que hemos
avanzado en la clase. Dos temas bastante importantes y se relacionan mucho el uno con el otro en lo que respecta inclusive al manejo. Muy bien, Cintia, pregunte. Buenas noches, doctora. Una preguntita. ¿Usted qué recomienda a estas pacientes que vienen así con este tipo de patologías y si se presentara en las semanas 35, ¿será posible que un primer nivel lo atienda o mejor o recomendaría que sea referido a una unidad de mayor complejidad? Ya. Los embarazos de menos de 37 semanas son embarazos pretérminos, ¿no? Sin embargo, hay los pretérminos leves, los pretérminos extremos, los moderados. Entonces, si tenemos una paciente con un embarazo de 35 semanas y empieza a desarrollar labor de parto pretérmino, pues tú debes, en lo posible, tratar de buscar referir a la paciente a un nivel más adecuado, un nivel 2 tranquilamente puede resolverlo o si es que tienes la posibilidad de mandar a un nivel 3, pero generalmente el nivel 2 está muy bien. Y te digo esto porque los fetos, los prematuros, los recién nacidos prematuros, aunque sean de 35 semanas, aunque son prematuros leves, pueden desarrollar no solo problema pulmonar, sino también pueden desarrollar un problema, por ejemplo, una enterocolitis necrotizante, pues están en riesgo, o algún problema neurológico. Entonces, lo correcto y lo adecuado sería el manejo en un segundo o tercer nivel de este tipo de pacientes. Claro que tienen muy buen pronóstico porque tienen 35 semanas, entonces ya sus pulmoncitos están maduros, ya no necesitas madurar los pulmoncitos, pero no solamente es prematuro por la cuestión de los pulmones. O sea, ¿qué quiero decir? Que el prematuro tiene muchos riesgos, no solo riesgos de sus pulmones, como vuelvo a recalcar, sino también riesgo neurológico y un riesgo también, por ejemplo, de sepsis. No olvidemos que estos niños son mucho más sensibles a desarrollar cualquier infección, sea neumonía o un problema, como lo había mencionado, de una enterocolitis necrotizante. Además, son niños que a veces por el peso no pueden succionar muy bien, entonces o se enfrían rápidamente. Son los niños prematuros tienen la tendencia a no regular muy bien su temperatura. Entonces, dentro de lo posible, pues tienes que enviar o referir a esta paciente con las condiciones adecuadas, con una buena hidratación, tienes que referirla para que la manejen en segundo o tercer nivel. Si es que ya el caso, ya digamos que ese embarazo o la paciente está ya con labor de parto en fase activa y tú ves que ya el bebé que ya no va a avanzar a llegar a una unidad de segundo o tercer nivel, pues en ese caso ni modo te toca atender, pero con todos los factores de riesgos y con la posibilidad
de que ese niño, luego de que salga por parto, pues pueda enfriarse o pueda tal vez tenga la necesidad de igual referirse a segundo nivel o tercer nivel. Muchas gracias, Doc. Y otra preguntita. Sí, dime. ¿El uso de corticoides es netamente hospitalario o puedo colocar una primera dosis y luego la otra dosis puede ser ambulatorio? Muchas gracias. Ya, por supuesto. Es como en la paciente preclántica, ¿no? Tú usas el sulfato, la dosis inicial, cuando tú le recibes a la paciente y puedes usarla si tienes todos los implementos en el primer nivel, inclusive la dosis de impregnación. Igual es con el uso de corticoides en las labores de parto pretérmino, en los partos pretérminos. Tú pones tu primera dosis el momento en que recibes a tu paciente, que ves que estás con contracciones o que ves que está con dilatación, le colocas, y si esa paciente tiene menos de 34 semanas o menos, le colocas la primera dosis y mandas indicando que le has colocado la primera dosis de maduración pulmonar. Es correctísimo lo que tú dices. Tienes que colocar tu primera dosis en el primer nivel que estés en tu consulta. Y de ahí ya se encargarán, pues, cuando tú ya les refieras, pues, de colocarle la segunda dosis en el área hospitalaria, ¿no? A donde le vayas a referir. Muchas gracias, Doc. A ustedes. Bueno, pues, por el día de hoy creo que hemos terminado. Si ya no hubiera más preguntas, pues damos por terminada la clase para que descansen y nos veríamos el día jueves, mejor dicho, nos estaríamos nuevamente en el curso el día jueves. Una buena noche, nos vemos el jueves. Gracias.